Bueno, vamos con el segundo entrevistado del día de hoy, porque nosotros, hay temas que nos parece que son importantes tratar, ¿no? Más allá de la dinámica del programa, ¿sí? De que pasamos rock y que tratamos también de divertirnos, creo que hay temas que tenemos que tratar. Uno de ellos es la economía, pero tratarla a nuestra manera, ¿no? Tratarla a la manera de tarea fina. Arturo Jaureche, recuerdo que decía, si te están explicando un economista, te está explicando economía, y vos no entendés, volvéselo a preguntar. Si no lo entendiste, se lo vuelve a preguntar. Y si ya lo entendiste la tercera vez, hermano, te está chamullando. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a romper ese mito, economía en clave nacional, popular, para el pueblo. Entonces vamos a estar comunicándonos con el economista Esteban Guida. Vamos a estar acá con el compañero Diego Marcelino. ¿Cómo van? Así que ahí lo estamos llamando, Esteban, que es economista, y vamos a hablar un poco sobre las cuestiones económicas que nos afectan hoy a todos, ¿no? Porque uno prende la televisión y a veces crea más confusión que lo que aclara. Claro, por ¿sí? eso que se entienda. Bien. Hola, Esteban. Así que ahí no estamos. Hola, Esteban, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Esteban, te habla Gonzalo Pellegrini, estamos aquí en Tarea Fina, muchas gracias por participar. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá. Bueno. Esperando el momento para conversar con ustedes. Muy bien, bueno, me alegro. Bueno, te estabas escuchando el programa entonces. Vos sabés que estoy haciendo pizza, en realidad. Está haciendo, bueno, pasale la dirección, anota, Carlita. La verdad que... Puede ser media y media napolitana y media fugaceta, no hay problema con eso. Anchoa. Te fuiste. Claro. Una albahaca especial que, bueno... Acá Damián pidió una anchoa, esa es la vieja escuela. ¿Sigue habiendo de anchoa? Sí, Bueno. Por supuesto. Anchoa va como pizza. Pero bueno, en este momento va algo más tranquilo. Bueno, Esteban, entonces digamos que sos economista y pizzero. Cocinero sí, te puedo asegurar. Bueno, nos encanta eso, nos encanta. No puedo, tengo un ratito, me dedico. Bien. Bueno, porque esa es la idea, ¿no? Es un poco hablar de economía desde el lado del pueblo trabajador, desde nosotros, ¿no? No irnos a cuestiones abstractas como por lo general vemos que los economistas nos dicen, ¿no? Por televisión, y aparte principalmente porque siempre se escucha una misma campana, que es la campana de los economistas liberales, y acá queremos escuchar la otra, ¿no? Que es la nuestra. Entonces un poco, Esteban, comenzar preguntándote principalmente dónde estamos parados, ¿sí? Porque estamos realmente todos muy desconcertados con esta situación que estamos viviendo, y la idea es hacer un pantallazo general de cómo está la situación del país económicamente hablando. Bueno, nosotros empezamos la pandemia ya con una situación extremadamente crítica, con una crisis muy aguda y con una forma de ver la economía que se ha mostrado totalmente fracasada. Ahora voy a decir por qué. Después, por supuesto, como todo el mundo, nos agarró la pandemia y eso agudizó los problemas económicos del país y, por supuesto, del mundo. Pero es importante entender esto, ¿no? Porque no todas las culpas se las lleva el virus. Cuando digo que es un modelo económico fracasado, me refiero a que la economía que a nosotros nos importa es aquella que permite a las personas, en este caso a los 45 millones de argentinos, poder satisfacer sus necesidades básicas de manera normal, y no solamente la de ellos, sino también la de sus familias, y también la posibilidad de decidir con dignidad su futuro, ¿no? Y esto es lo que no estamos pudiendo hacer los argentinos, porque cuando vemos que hay personas que no pueden llegar a cubrir la canasta básica alimentaria, o cuando vemos personas que no tienen vivienda, que no tienen lo básico para vivir dignamente, ahí es cuando decimos que el modelo económico no sirve. No es que no sirve porque hay déficit fiscal, no es que no sirve porque los acreedores de la deuda están enojados, no es que no sirve porque hay indicadores económicos negativos. Cuando decimos que la economía no funciona y que un modelo no sirve, para nosotros es porque queda un argentino que no tiene chances de vivir dignamente. Ahora, Esteban... Y esto es lo que estamos viendo desde hace años en Argentina, ¿no? Más allá de que cambien los gobiernos, hay una situación que se registra en muchas personas y que no podemos admitir. Bueno, ahora Esteban, vos fíjate, las tres cuestiones que vos nombraste, la del déficit fiscal, la del enojo del mercado, siempre son por lo general los motivos que esgrimen, ¿sí? Los economistas mediáticos, que por lo general son todos liberales y neoliberales, para decir que ese es el gran problema de la Argentina. Sin embargo, nosotros sabemos que el problema pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa? No pasa ni por el déficit fiscal, ni pasa por la confianza del mercado, creemos, ¿no? No, totalmente. Y no olvidemos que hace pocos años
el entonces presidente Macri enfatizaba vehementemente que el principal problema de la Argentina era el déficit fiscal. Entonces, o sea, ¿cuál es nuestro problema? Bueno, el problema es que nosotros no podemos decidir libremente sobre nuestros recursos y sobre nuestro trabajo. Es como si una familia no tuviera control de los recursos que tiene y del tiempo que se dedica al trabajo. Y depende de lo que decida otro respecto a todo eso. Te pongo un ejemplo sencillo. Una familia que tiene su sustento a raíz de la actividad de un taxi, ¿no? De manejar un taxi. Si es su propio taxi, bueno, se pueden acomodar, tendrá que pagar los gastos del taxi y terminado el día lo que gana el chofer, supongamos que se intercambian, ¿no?, entre los miembros de la familia, queda para la casa. Pero en nuestro caso, en el caso de la Argentina, ese taxi no es nuestro. Entonces, nos subimos todos los días a laburar, pero cuando termina la jornada, viene el dueño del taxi y nos dice: tomá, para vos esto. Resulta ser que desde hace muchos años, esa paga, no alcanza para que el hijo se compre la zapatilla, para que el adolescente vaya a la escuela y para que los adultos tengan los remedios que necesitan. No alcanza. Entonces le damos vuelta a la tuerca, pero la situación sigue siendo la misma. Ese es el problema económico argentino. ¿Se podría sintetizar entonces que el problema económico argentino es que no hay independencia económica, claramente? Exactamente, porque podemos tener diferencias políticas internas, es cierto, podemos tener distintas ideas o ideologías respecto a cómo hacerlo mejor, pero todas esas ideas, esa diversidad de opiniones que podemos tener los argentinos, no sirven de nada cuando el propósito de los recursos y de la política, o de la dirigencia, mejor dicho, apuntan a fugar la riqueza para otros lados. Y esto cualquiera lo puede corroborar, no es un invento mío. Fíjense que en los últimos 4 años, en la Argentina se fugaron 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, que más o menos el mismo monto de deuda que se contrajo con el exterior durante esos años. Entonces, ahí nos damos cuenta que mientras que todos trabajamos, mientras que manejamos el taxi, la riqueza que genera va para otro lado. Y lamentablemente la dirigencia política, y voy a decirlo en todos los niveles, mira para otro lado en el sentido de que no enfrenta este problema, o si lo enfrenta lo hace con un cabizbajo y meditabundo, como dicen algunos, porque realmente el poder que domina la economía es importante, no hay que subestimarlo, y ha sido capaz de mantenerse tras las bambalinas durante mucho tiempo y haciendo de la suya. Esteban, ¿qué tal? Diego, te habla Diego Marcelino. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo andás, Esteban? A mí la pregunta que me surge a partir de este análisis que vos haces de la realidad nacional y, bueno, evidentemente de la realidad del trabajo de los argentinos y las argentinas, porque es un trabajo que se va, que no queda en nuestras arcas, sería. ¿Cuáles son las salidas, las posibilidades, las formas? Algunos hablan de planificación, otros hablan de esto, de acomodar las cuentas, si se quiere, de lo que uno gasta y lo que uno recibe, o sea, de lo que uno recauda y lo que uno gasta. ¿Cuáles son las salidas posibles a todo este problema que tenemos hoy los argentinos? Mira, no hay salida posible, no hay salida económica posible si los argentinos no tomamos conciencia de la situación. Y vos dirás, bueno, pero me la está sacando me la está sacando de la cancha la pelota. Pero fíjate vos con el ejemplo del taxi. ¿Cómo puede hacer esa familia para revertir la situación si el chico está pensando en el partido del domingo? La mujer está viendo a ver cómo se hace la peluca. El marido está viendo a ver cómo se compra el asado para... Imposible. Si los miembros de la familia, si la comunidad no toma conciencia de la situación, de la gravedad, incluso de que hay miembros de la familia que se están quedando atrás, va a ser muy difícil que los órganos representativos ejerzan una presión suficiente para cambiar la situación. Porque no te olvides que los políticos, mejor dicho, la dirigencia, termina representando
la voluntad o el poder popular cuando este está organizado y tiene conciencia de nación. Entonces, me parece muy importante que estemos hablando de esto, porque esto nos diferencia de los, como decía recién Lalo, de los economistas liberales que hablan de indicadores. Si nos vamos a diferenciar de esos economistas, tenemos que hablar de las cosas de fondo y de las que sí podemos entender y debemos entender. Entonces, si no tomamos conciencia de que realmente, por más que tengamos una democracia, finalmente los recursos y el poder político de la nación apuntan a intereses que no son de los 45 millones de argentinos, y principalmente los más débiles, nunca vamos a poder revertir la situación. Porque fíjate lo que nos ha pasado cada 4 años, ¿no? La gente vota con la expectativa del cambio, pero siempre la situación en el sentido de la insatisfacción de las necesidades de los argentinos termina estando. Porque no te olvides que venimos con una cantidad de pobres y excluidos desde hace 40 años que no podemos terminar de revertir. A pesar, claramente, de que hemos tenido gobiernos con la intención de hacerlo y otros gobiernos que para nada tuvieron la intención de cambiarlo, ¿no? Así que como primera medida es la toma de conciencia de que algo no está funcionando bien y de que eso no se puede permitir. Y después sí podemos discutir ya entre economistas o con tecnicismos más definidos cuáles son las medidas cuando hay una política, un objetivo político decidido a salir de eso. Pero nunca una medida, un aporte técnico va a tener resultados si el conjunto de los argentinos no se decide a cambiar. Ahora, lo importante, Esteban, lo que estás diciendo es que, a ver, ya se hizo en Argentina, ya se hizo un modelo totalmente inverso al que venimos teniendo, por lo menos los 4 años, para no irnos y decir desde la vuelta de la democracia. Digamos, hubo un momento en donde Argentina tuvo pleno empleo, hubo un momento donde Argentina tenía toda su industria nacional funcionando y pujante, hubo un momento en donde su población, donde no existía la delincuencia juvenil, digamos, existió esa Argentina. Hay que volver a eso, no estamos inventando nada, me parece, ¿no, Esteban? Sí, haces bien en mencionarlo, porque hay muchas personas que piensan que esto siempre fue así. Y es como si la familia, te vuelvo al ejemplo del taxista, nunca recordara o no supiera que alguna vez el taxi fue de ellos. Entonces, claro, si siempre fue así, ¿cómo vamos a cambiar algo que siempre fue así? Y que es más, debe ser así. Pero lo que vos mencionás es muy importante, porque si alguna vez el taxi fue nuestro y lo manejamos bien y los pasajeros viajaban dignamente y eso nos alcanzaba para vivir dignamente a todos, la pregunta es qué pasó en el medio y por qué estamos así. Entonces es verdad, porque además muy por el contrario de lo que dicen algunos de que la Argentina es un país pobre, eso es falso. La Argentina es un país rico que tiene muchos pobres, y que a su vez que tiene muchos pobres tiene un sector de ricos muy importante. Entonces tenemos las condiciones históricas, las condiciones naturales, las condiciones humanas como para tener una vida digna, pero claro, tenemos que resistirnos a los poderes que se niegan. Y ojo, cuando digo poderes no me refiero solamente a la oligarquía financiera internacional, que claramente es un actor visible, que se maneja incluso por encima de los estados, sino también de los que viven adentro, viven y son argentinos, y ya sea porque son cómplices o idiotas útiles, como me decía un presidente, operan para este poder en contra de sus propios hermanos. Entonces hay una situación compleja, pero sabiendo que alguna vez lo logramos y que lo hicimos entre todos, me parece que es más fácil revertir la situación. Bueno, Esteban, la idea de comunicarnos con vos va a ser frecuente, va a haber otros encuentros de este tipo, porque la idea sería justamente dilucidar un poco o poder profundizar en estos temas que vos estás planteando que tienen que ver con nuestro pueblo. Así que de nuestra parte mandamos un saludo para vos y para tu familia y el agradecimiento por este momento de reflexión. Bueno, Diego, Lalo, gracias a todos, gracias a la audiencia, que espero que se puedan enganchar y también, ¿por qué no?, mandar consultas o inquietudes para poder seguirla.
Y bueno, lo de hoy fue algo general, ¿no? Pero me parece importante empezar por el principio, porque muchas veces empezamos por los indicadores de una realidad, pero no entendemos por qué se generan esos indicadores y cuál es la situación de fondo. Así que estoy a disposición, éxitos con el programa y un abrazo grande. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Bueno, pasaba Esteban Guida, economista, sí, un poco, bueno, cuál es el, si se quiere, lo que sacamos de aquí. Bueno, hace falta independencia económica, amigos y amigas. Vamos a seguir hablando con Esteban, tratando de bajar al llano los grandes problemas de nuestra economía, que son los que nos afectan diariamente, ¿no? Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cargarle nafta a la moto, al auto. Muy claro el ejemplo del taxista. Muy claro, muy claro.